¿Cómo están? Bienvenidos. Este momento es terrible cuando se va terminando ese fin de semana largo, ese momento de microagonía, donde decís otra vez al yugo, otra vez a tirar y a dar vueltas alrededor del molino a partir de mañana. Bueno, ánimo, vamos. Sepan que 18 y 19 de abril, Semana Santa, es nuestro próximo horizonte. Así que está ahí, no falta en definitiva tanto. Muy bien, nos metemos en la información. Yo les voy a decir un apellido que es el apellido de la temporada, digamos, verano-otoño de este país, y es la colección D'Alessio. Es este abogado o pseudo abogado D'Alessio, y uno podría decir, y ahora voy a explicar por qué, esa mancha venenosa llamada D'Alessio. Miren, tengo en mis manos una copia de un escrito, un oficio que le manda el senador Marino, que es el que preside, ustedes saben que están los servicios de inteligencia. Ok, hay una comisión bicameral que tiene como finalidad controlar qué es lo que hacen los servicios de inteligencia. Pues bien, el senador Marino la preside. El senador Marino le mandó este escrito al juez Ramos Padilla de Dolores, el que está investigando a Stornelli, y también específicamente a D'Alessio, para que le mande todo lo que tenga acerca de D'Alessio, porque lo que quiere averiguar la bicameral es si, como publicaron algunos medios, D'Alessio está trabajando o trabajó para la AFI, Exide, en este caso, bueno, manejada por el gobierno de turno. Y acá nos vamos metiendo en la cuestión, y es, este señor D'Alessio, le mandan, hacen un allanamiento en la casa, le manda el juez Padilla a la bicameral 4 bolsas, ¿viste las bolsas de consorcio llenas de cosas? O cajas o bolsas de consorcio o ambas llenas de material en donde se ve que D'Alessio estaba investigando o estaba espiando a diversos personajes locales, con membretes de lo que se les ocurra. Es decir, podés ser un espía monotributista, déjenme jugar con esta idea, y le vendés tus servicios a quien te contrate. Bueno, esta es una pregunta válida, y mancha venenosa es porque el gobierno, a través de Lilita Carrió, dice, que lo va a denunciar mañana Lilita Carrió, dice, D'Alessio está trabajando para complicarnos a nosotros, nosotros sería el gobierno, y al revés el kirchnerismo está diciendo, D'Alessio es de ustedes, es de Cambiemos, y lo que quiere hacer es profundizar las investigaciones de corrupción sobre nosotros el kirchnerismo. ¿De quién es D'Alessio? ¿Para quién juega? ¿Y cuál es realmente la profesión o a qué se desempeña o a qué se dedica este señor al que le encontraron un montonazo de pruebas? Esto lo hizo el juez Ramos Padilla. Quiero que charlemos hoy específicamente en el primer tramo del programa de esto. Mucha información la tiene Laurita Serra. Hola Laurita, ¿cómo estás? Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, una comisión que raramente se reúne, con lo cual llama la atención que lo haga en este momento, y que tiene un presupuesto millonario además, hay que decir, una acotación al margen. Bueno, muy bien, está Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, está Pablo Sirven. Hola. El lujo de recibir hoy a Marcos Aguinis. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a tener la posibilidad de charlar largo y tendido con Marcos de todos los temas. Me gustaría empezar con esto que es lo último, la información. Van a pasar cosas esta semana en relación a lo que comentaba. Y el que sabe es Hernán Capielo. Hernán, bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, vos mostraste recién las preguntas o la requisitoria que hizo el senador Marino de la Comisión Bicameral al juez. Bueno, ¿qué contestó el juez? El juez le mandó una respuesta larga, en un oficio largo al senador Marino, como vos decías, acompañado de documentos, y le dice todas las evidencias que él tiene en las casi 1000 fojas del expediente acerca de actividades de inteligencia vinculadas con Marcelo D'Alessio. ¿Qué hace? Primero, el juez dice, yo creo o sospecho que Marcelo D'Alessio está vinculado o con la DEA o con algún organismo de inteligencia de Estados Unidos. Y también actúa para la AFI con agentes orgánicos de la AFI o con agentes inorgánicos, es decir, personas que no están en la nómina de la AFI como sus empleados, pero que hacen trabajos para la AFI.
¿Qué más le dice? ¿Cómo sabe eso Ramos Padilla? ¿Qué encuentra cuando Ramos le allana la Padilla casa? Le allana la casa en el Country St. Thomas, acá en Canina, a D'Alessio, y además de encontrar armas sofisticadas, equipos de seguimiento, armas raras que no son habituales que no se venden acá, equipos de espionaje con cámaras ocultas, encuentra 4 computadoras y celulares. En esas computadoras hay archivos o legajos que se corresponden con legajos de inteligencia. El juez los denomina legajos de inteligencia, informes de contrainteligencia y acciones de campo. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay, por ejemplo, un archivo que se llama Operación Haidt, que se refiere Por Natalia Haidt. a Natalia Haidt, y que ahí hay un informe donde explica por qué Natalia Haidt, en un programa de Mirta Legrand hace poco tiempo atrás, dijo que a ella la habían contratado para investigar la prostitución VIP y la prostitución infantil vinculada con famosos. Entonces, ahí hay un informe de inteligencia donde dice quién contrató a Natalia Haidt para hacer esas tareas. Hay otro informe que se llama Operación Fantino, que es un seguimiento sobre las relaciones personales del periodista Alejandro Fantino, con quién se ve, qué relaciones tiene con políticos, de qué signo político son esas relaciones que tiene. Hay otro archivo que se llama Operación Porcaro. Porcaro es un dirigente del kirchnerismo de Necochea, de la provincia de Buenos Aires, que estuvo mencionado en la causa de la ruta del dinero K y también vinculado con el puerto de Quequén. Bueno, a este señor lo siguieron con un dron. Hay filmaciones con un dron sobre la casa de él. Entradas y salidas del país. Información patrimonial. Pero eso lo recolectó y lo produjo, digamos, idea y producción Marcelo D'Alessio de esta película. Estaba en su poder. Hay otro archivo vinculado con periodistas, con datos particulares de periodistas, dónde viven, domicilios. Esta información es la que encontró el juez ahí. Y la que le mandó, de hecho, al Senado. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que dice el juez? Dice, para nosotros, D'Alessio actuaba en relación con algunos gobiernos extranjeros porque encontramos papel membretado de la AFI, informes con membrete del gobierno norteamericano e informes con membrete del Ministerio de Defensa de Israel. Ahora, yo te hago esta pregunta. Déjame llevar al terreno escolar. Yo recuerdo que se pueden falsificar membretes. ¿Esto era real? ¿Se lo dio tal o cual organismo? Al parecer son varios. Digamos, si es un señor que es un gran fabulador, puede bien imprimir membretes falsos a nombre de grandes instituciones. Totalmente. ¿Qué se sabe de eso? ¿Es un girador, como se dice ahora? Todos aprendimos la palabra o el verbo girar. Girar es que hablen en nombre de, vengo en nombre de fulano de tal, y en realidad no venís en nombre de nadie y estás mintiendo para sacarle plata. ¿Este señor giraba con membretes falsos? No sabemos. El juez le da verosimilitud a esto, porque dice, no es solo el membrete, sino el membrete más el equipamiento, más los recursos económicos con los que se movía. Este muchacho no es un amateur, tiene... Sí, de hecho, y estas operaciones son reales. Digo, hay cámaras ocultas entre las cosas que le encontraron, o sea, filmaciones realizadas con cámara oculta vinculadas con esos operativos. Lo que hizo el juez es... armó un paquetito, le puso un moño, se lo mandó al senador Marino a la Comisión Bicameral de Inteligencia, este oficio, y le mandó un anexo además también, donde le dice cómo debe manipularse esta información. Trátese con cuidado, dice, y habla frágil. Y hay que ver qué es lo que pasa ahora, cuál es... el juez con esto también está buscando... correrse de la pelea política en lo que la está poniendo, en la que lo puso Lilita Carrero, que dice el juez Ramos Padilla es un alfil del kirchnerismo. Busca de algún modo blindar de institucionalidad sus hallazgos y decir que el Congreso lo trate. Y el Congreso hay que ver qué va a hacer, si lo va a citar, no lo va a citar, si el juez va a ir a explicar esto que mandó. Lo que él dice es, yo acá, más allá de lo de Stornelli, que a esta altura... es casi una anécdota si está o no está vinculado con un tema de extorsión o si fue un giro como dice D'Alessio. Dice, yo acá tengo un delicado caso de espionaje ilegal vinculado con agentes de inteligencia en actividad y eventualmente estados extranjeros. Bueno, acá, digamos, yo quiero hacer un comentario y después ya escucharlos a todos, por supuesto a Marcos Aguinis.
La pregunta cuando yo hablaba de la mancha venenosa es, muy bien, este señor espía, tiene dron en la casa, tiene membrete, tiene todo. Es decir, es un señor que se equipó. En la vida, ¿viste? Vos vas buscando, el señor está equipado. ¿Es proveedor de quién? Este es el juego político. ¿Para quién espía? ¿Para quién espía este señor? ¿Espía para todos? ¿Espía para este gobierno? ¿Espía para el kirchnerismo? Ahí está la idea de la mancha venenosa en este juego político, de este escenario en donde muchos dicen, ven, en realidad esta cosa de los sótanos y de los aprietes no es del kirchnerismo, es de todos los gobiernos. Quieren horizontalizar la idea de que hay gente embarrando la cancha. Justamente, Diego, y una acotación a lo que decía Capi, es que está citada la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso el próximo 14. ¿Y qué es lo que va a hacer el kirchnerismo allí? Y va a tratar de forzar una votación para citarlo al juez Alejo Ramos Padilla. Entonces ahí donde va a haber una puja entre el oficialismo y el kirchnerismo para ver si se lo trae o no al juez y tratar un poco también de embarrar la cancha y de horizontalizar esta cuestión del espionaje que vos bien mencionabas. Así que hay que estar atenta a esa reunión. Por lo pronto, Carrió, mañana, como bien adelantabas, hoy estuvo reunida con la diputada Oliveto, con Mariana Zubi, que están escribiendo una denuncia que quieren judicializar mañana en tribunales, donde dicen que tienen elementos para decir que el kirchnerismo financió esta operación, que es una operación de inteligencia. Lo dijo Mariana Zubi, que el viernes acá fue de Sousa, el empresario de Sousa, que financió esta operación. ¿Qué operación? Y dice el hecho de la operación D'Alessio, si querés, es D'Alessio y Pedro Echevers, una extorsión, y vincular a Stornelli con esa extorsión para acercar la causa de los cuadernos. Lo que dice Carrió es que esto lo financió el kirchnerismo y además va más allá, porque Carrió mete en la operación al juez Ramos Padilla y adelanta que va a pedir su juicio político. Bien. Y a Eduardo Valdés, ¿no? En la denuncia que van a presentar mañana Oliveto, Zubi y Carrió, uno de los apuntados es Eduardo Valdés como principal operador de esa operación contra el fiscal Carlos Bien, Stornelli. estamos viendo que la disputa se juega también ahora. La novedad de este verano es en este terreno y alrededor de este señor. Marcos Aguinis, te escuchamos atentamente, puedes empezar por donde quieras, tenés la autoridad y la libertad de hacerlo. En primer lugar, te diría que fue muy oportuna la palabra venenosa, porque estamos frente a un aspecto muy sucio de la política argentina. Nos faltaba entrar a este terreno y lo tenemos acá. Se está hablando entonces de que aquí hay cambios importantes en política y se está recurriendo a cualquier cosa. Por lo tanto, pensar que esto es venenoso, porque evidentemente es venenoso y muy degradante para la política, es correcto. Por otro lado, la dupla Lilita Carrió y Mariana Zubi me genera mucha confianza. Son dos personas de una lucha limpia de toda su vida, inteligentes y responsables. Por lo tanto, yo confío de que van a hacer una tarea positiva para enderezar nuestra política. Empezaba por ahí. Muy bien, Pablo. A mí me parece que hace muchos años hay cientos o miles de millones en fondos reservados para una supuesta inteligencia argentina que, como vemos, es el lugar, es el trasiego, es el basural donde beben, donde abrevan tanto magistrados como falsos influyentes, como tipos que cobran para un lado, para el otro, como periodistas. Yo me acuerdo, salvando las distancias, ¿no?, de hace muchos años, Guillermo Patricio Kelly de pronto aparecía en un canal de televisión y traía una bomba que nadie tenía la información de nada. Y ¿Te acordás de Guillermo Patricio Kelly? ¿De qué? Y todo el mundo dice, no, es de inteligencia, pero no es. No es. Y era un personaje, no te digo de la farándula, pero más o menos. Iba y venía, y un día lo secuestraron y a la noche apareció. Y así cantidad de gente, ¿no? Bueno, gente que se ha hecho muy famosa también publicando, ¿no? Carpetazos a favor, en contra. Entonces, digamos, más allá de que esto es gravísimo, ¿no?, muy grave todo lo que decimos, lo que es más grave es que magistrados prestigiosos que tienen causas tan importantes, ¿no?, o periodistas también de medios muy importantes, de pronto se dejen llevar por estos personajes, ¿no? O sea, cómo no se dan cuenta la precariedad, cómo el tipo es un chanta, que va para acá, va para allá, que pide plata, que no pide, que hace fotos. Digo, todo esto está muy a la vista, ¿no? Y esto no es algo nuevo que está sucediendo ahora, esto está sucediendo desde siempre. Y esto nos cuesta muchísima guita, porque tener la inteligencia, que te acordás, al principio el señor Estiuso, que estaba
estaban chochos, los Kirchner estaban chochos. Después era horrible. Después resulta que Macri toma una cúpula de inteligencia que la mitad es la que estaba. Entonces decís, realmente falta acá hablar muy en serio del tema de inteligencia, porque se presta a todo este tipo de operaciones, a favor o en contra, embarrar la cancha, perdemos mucho el tiempo y se pierde mucha plata también. Pablo, si bien la AFI ahora, la ex-IDE, es una dependencia del Estado y por lo tanto debería tener el absoluto control de quienes administran el Estado, en este caso el Ejecutivo y la Comisión Bicameral que controla la inteligencia desde el punto de vista legislativo. Se sabe que en Argentina siempre hubo un sector de la inteligencia que trabaja por cuenta propia, o sea, que no son manejados por la política de turno. Y esto siempre ha sido así. Le ha pasado al menemismo, le ha pasado al kirchnerismo, quizá le esté pasando ahora a Macri, no lo sabemos, pero yo nunca termino de comprender cómo algunos actores que revolotean ser dentro del ámbito de la inteligencia en Argentina responden sí o no al poder de turno. Pero en general ten en cuenta, hay un sector que trabaja no por es su cuenta. únicamente nuestro. También en Estados Unidos la inteligencia a veces se separa del presidente y queda actuando fuera de las órdenes del presidente. Ya, porque tienen negocios propios, Claro. tienen... Sí, pero pero sí, si acá es también, únicamente Claro, nuestro. se vuelven autónomos. Al ser reservados, no se la identidad, Tal cual. entonces pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero Pero algún tipo de dos cosas. control Primero, tendrían que está tener. esta comisión. Digo, esta comisión que Laura nos acaba de recordar, que se reúne bastante poco, y ¿Cuánto que hace tiene un que no se presupuesto reunía esta comisión? Más de un bastante año. importante. Más de un año. Todo Digo, el año pasado no se reunió. Tarea o se de ha esta reunido una comisión vez. es justamente evitar estas cuestiones. Y lo segundo, en los tribunales federales de Comodoro Pi hoy hay 11 jueces federales, ¿sí? De los 12 hay 11. Yo te digo que hay 2 o 3 que se jactan de decir, en mi juzgado la CIDE no entró nunca porque yo los eché. Los demás no pueden decir lo mismo. ¿Qué quiere decir que entra la CIDE al juzgado? Por ahí entraron con un carpetazo diciendo para apretarlo al juez, o por ahí entraron con un dato, o por ahí entraron con una información, o por ahí entraron con un caso como el que está ofreciendo D'Alessio, digo, y en la ciénaga esta en que se ha convertido la política cuando entran a jugar los servicios de inteligencia y se le agrega la dosis del Poder Judicial, ahí ya estamos mal, porque es justamente el Poder Judicial el que tiene que controlarlo eso, el que tiene que evitar que contamine, que envenene, en todo caso, el dictado de justicia. Entonces, digo, sí me parece muy relevante esto, que digan estos jueces federales, dice, yo en mi juzgado me jacto de que nunca entraron y no quiero que entren. Bueno, fácil evidentemente no es. Macri tuvo bastante dificultad para no. Uno de los últimos cargos que pudo nombrar el actual presidente fue exactamente a Arribas, finalmente Nafi, y después de mucha vuelta habían circulado un par de nombres que finalmente se desestimaron, y venía de un mundo completamente ajeno, que era el del mundo de la representación de jugadores de fútbol, y el capital más importante de Arribas era su proximidad personal con Macri. Digamos. Entonces, cuando uno va a la historia, también se acuerda de Santibáñez de la Rúa, que también era una proximidad que estaba más vinculado a lo personal que a un expertise. Vos decís, este tipo sabe realmente. No pasa, parece que lo que hay que poner ahí es alguien de mucha confianza. Ahora, después de la locomotora que vos ponés como presidente, que es el de tu confianza, del primer vagón para atrás son todo lo de la planta estable y más o menos lo que circulan los de siempre, ¿no? Sí, digo, de hecho hay una parte de la inteligencia que todavía es la que se arrastra de antes, digo, se habla de la relación de amistad de Magdalani, la número 2 de inteligencia, con Larcher, el ex jefe de inteligencia, digo, esto que vos decías, la mancha venenosa de D'Alessio, en las escuchas, en los audios que hay en la causa de Dolores, de Ramos Padilla, recordemos que el empresario Chévez, el extorsionado, viajan con D'Alessio desde Buenos Aires a Pinamar en auto, en un viaje de 5 horas, que es grabado por Echevez durante estas 5 horas. En esas 5 horas habla de todo. Entre otras cosas, D'Alessio dice a quién le reporta, quién es su jefe. Y habla de que le reporta a alguien, Pablo, y que se encuentran en el Hotel NH de la calle Bolívar, frente a Plaza de Mayo. Supuestamente este Pablo sería un funcionario de la actual AFI, a quien reportaría D'Alessio, y que el kirchnerismo está vinculando con Angelici, Macri y esa cercanía con el poder. Del otro lado, ¿qué es lo que dice Carrió?
acá contrataron a D'Alessio. Pero para es lo que hacer- yo te estoy diciendo, digamos, hay que ir, digamos, metafóricamente a revisarle el talonario de facturas a D'Alessio, a ver a quién le metía cada facturita, y por ahí es muy probable que la sorpresa es que le manda a todos, digamos, un tipo que trabaja para todos. Muy bien, tengo una idea que es proponer, aprovechar a Marcos Aguinis aquí para hacer como una evaluación, nosotros decimos oftalmológica, es decir, ¿cómo ve Marcos Aguinis la letra M en el examen? ¿La ve bien, nítida, la ve borrosa en función de las elecciones que vi? ¿Cómo ve la letra M de Macri, por supuesto? Bueno, se suele decir, yo no soy economista, que hay una macroeconomía y una microeconomía. Una cosa es la macroeconomía, que aparentemente, según muchos estudiosos y especialistas, está yendo más o menos bien, y la microeconomía que está yendo bastante mal. Si uno mira la cantidad de negocios que se van cerrando, la cantidad de gente que queda sin trabajo, la cantidad de gente que no tiene para llegar a fin de mes, la presencia firme de la pobreza, una pobreza que no ha logrado ser disminuida, entonces diríamos que la microeconomía va mal. ¿Cómo se corrige esto? Es algo muy difícil de resolver. Por ahí alguno dice, mira, la Argentina ya se acostumbró a esto. Cada 10 o 15 años la Argentina da un bajón y viene una crisis. Y luego, por motivos que no son claramente estudiados, la Argentina vuelve a recuperarse. Por ejemplo, la crisis del 2001-2002 fue terrible, y sin embargo después viene la época del K, la época de Kirchner, que hay tanto dinero que se roban cajones y toneladas de dólares. ¿Y de dónde salió ese dinero? Evidentemente de una Argentina que estaba bien. ¿Y cómo estuvo tan bien si venía de una crisis tan grande? Y termina esa etapa de una abundancia increíble de dinero, que en gran medida es robada acá y allá, y estamos de nuevo en una crisis severa. Estos son temas que la Argentina no logró resolver. Algunos opinan que la Argentina mejora cuando hace un default, cuando deja de pagar deudas, cuando trampea al mundo o trampea a diversas Como instancias. si fuera esa una política de Estado. Como si fuera una política exitosa. de Estado. Claro, y se toma el Entre calendario comillas. y si nos toca ahora cometer ese delito. Yo no lo tengo claro, por cierto, como muchos de nosotros no lo tenemos. Pero pensamos que la Argentina dentro de unos años va a estar distinta como está ahora. No puede estar igual, porque si no, estallaremos. Alguna cosa va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? No lo sabemos. ¿Que hay intención de que esto cambie? Por supuesto. Lo que ocurre es que en este año nos encontramos frente al inconveniente de las elecciones. Y las elecciones obligan a actuar de una forma y de otra forma que no se sabe. Por ejemplo, el macrismo quiere hacer peronismo ahora. Y Cristina quiere hacer radicalismo. Está muy buena, le mandó una nota de pésame al presidente, está muy cordial, afectuosa y sociable. Una nueva Cristina. Bueno, no sabemos. ¿Va a ser la próxima candidata? Tampoco se sabe. Lo que puede ocurrir también, se me ha ocurrido una idea media extraña, es que el peronismo tiene una historia interesante en un punto vinculado con este. Por ejemplo, cuando Perón vuelve y quiere ser presidente, ¿no?, en la década del 70, no está habilitado para hacerlo. Estaba en ese momento todavía cuestionado, no podía ser presidente por las deudas que tenía con la justicia. Y entonces se crea una fórmula muy novedosa, interesante. Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Y no podría ocurrir algo similar? Por ejemplo, Labaña al gobierno, Cristina al poder, y callada la boca, no decirlo, hacerlo por debajo. Porque Cristina, puede ocurrir que Cristina unifique a todo el peronismo, y el peronismo unificado puede dar otro tipo de batalla que si estando dividido, por cierto. ¿Vos creés que Labaña aceptaría un juego político de estas características? Mira, yo lo conozco a Labaña desde la época de Alfonsín. Me parece que es una buena persona. Es experto en economía, evidentemente. Y es una buena persona. Las veces que lo traté a él, me dejó muy buen recuerdo. Pero le veo aspecto de León Guerrero. No me parece León Guerrero. Puede aceptar algo con la esperanza de que su presencia signifique un avance al país, diciendo que, bueno, él va a lograr unificar al peronismo. Ahora, el peronismo va a alienarse detrás de un Labaña negociador, cordial, bondadoso, generoso, cuando vimos lo que pasó en el Congreso el otro día cuando habló el presidente. Es decir, hay un sector del peronismo que no puede dejar su tendencia patotera,
no la puede dejar. Está casi en el ADN, si se quiere. Yo no creo que el peronismo no pueda cambiar. Ojalá que cambie. Le haría muy bien al país que el peronismo cambie. Ahora, Marcos, esa fórmula que usted plantea, Labaña al gobierno, Cristina al poder, tiene un costo, un acuerdo, que es impunidad para todos los exfuncionarios kirchneristas, incluso para Cristina, que están sospechados, no, están enjuiciados por corrupción. Digo, porque Pero pará, no me imagino... ¿cómo sabes que está ese, a ver, cómo sabes que está ese acuerdo? No, le pregunto a Marcos, porque digo, si Labaña, para llevarlo al gobierno, gratuitamente no le van a dar el plafón para que él sea el gobierno y el otro lado es el poder. El poder que lo lleva al gobierno, el cristinismo que llevaría al gobierno a Labaña, según la hipótesis de Marcos Zaghini, estaría pidiendo algo a cambio. ¿Podría hacer eso? Labaña lo está pidiendo. Labaña dice, yo voy a ser candidato si tengo a toda la fuerza unificada detrás de mí. Lo ha dicho claramente. Labaña no quiere ir por un pedazo de la fuerza justicialista. Él quiere tener a todo el peronismo detrás de él. Ahora, ¿qué significará el cristinismo dentro de un tiempo? Cristina está manifestándose como muy cordial, muy generosa, muy sociable, muy civilizada. Bueno, el Senado la semana pasada no fue tan sociable, ¿no? Y dijo que no tenía privilegios justo cuando presentaba una cuestión de privilegio, ¿no? Sí, pero no, lo hizo en forma civilizada. Lo hizo bien, si se quiere. Y cuando políticamente se juega, hay ajustes, desde luego. No quiero decir que esto vaya a ocurrir, pero yo pienso que el peronismo tiene que unificarse para ganar las elecciones. Y para unificarse no puede prescindir del 30%, o no, el 25%, 20%, que significa el kirchnerismo, ¿verdad? Marcos, ¿estamos en riesgo eventualmente de recaer en el populismo que hemos vivido los últimos 12 años? ¿O ya es una etapa que hemos superado? Mira, hay cosas que hemos superado en la historia argentina en las últimas décadas y cosas que estamos tratando de superar. La primera que hemos superado y que se dio en el periodo de Alfonsín fue la convicción de que nosotros no debemos salir de la democracia. Con Alfonsín se impuso la democracia, algo que no se puede dejar de lado ni se puede marginar. Se impuso, fue un cambio cultural, porque antes se decía, ¿para qué la democracia? Qué sé yo, de derecha y de izquierda, ¿para qué la democracia? Ahora, en el periodo de Cambiemos, ya voy a decir qué es Cambiemos, el periodo de Cambiemos se está imponiendo otro cambio cultural importante, la cultura de la decencia. No se puede robar, no se puede cometer delito, no se puede engañar, no se puede violar las instituciones. Ese concepto de la decencia lo está imponiendo el Cambiemos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando te digo que voy a señalar qué es Cambiemos, te digo, Cambiemos son 3 partidos diferentes con muchas afinidades. Y una de las afinidades de esos 3 partidos es el empujar la decencia. Los 3 partidos, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, les importa mucho la decencia. Pero Marco, y no lo puedes condenar por indecencia. Pero Marco, justamente el kirchnerismo lo que está tratando de hacer es emparejar o emparentar las causas de corrupción que enfrenta Cristina Kirchner y algunos otros de sus funcionarios con las investigaciones que están vinculadas con el primo del presidente, con el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, donde dice que se pagaron sobornos, con la obra pública, pero no ya la obra pública vinculada con los empresarios kirchneristas, sino vinculados más con lo de la familia del presidente. Y lo que buscan es poner en un plano de igualdad, debilitando esta... Bueno, por eso te he dicho que se está imponiendo una cultura de la decencia, a la cual quiere entrar también el justicialismo, lo cual está muy bien. Está muy bien que quiere entrar en la cultura de la decencia. Y forzaron a que Macri en el Congreso dijera, se juzgarán a todos, incluso a la familia del presidente y también al presidente. Lo dijo claramente. Entonces, estamos avanzando por un camino positivo. La cultura de la decencia, y eso es un avance notable que en 3 años se está imponiendo. Yo quiero tomar esto último que planteas y decir, hay una parte de la sociedad que no es menor, que adhiere, se suscribe y anhela estos valores de anticorrupción, mayor republicanismo, todo, digamos, lo que sabemos que son estos valores que vienen asociados. Hay otra parte de la sociedad, incluso muchos que votaron a Macri, que dicen, eso me parece bien, pero la verdad es que la situación económica no está acompañando, el consumo está muy retraído, no me entra gente al negocio, no vendo, esto así, no lo puedo tolerar más. ¿Qué le dirías vos a ese señor que tal vez no está radicalizado para ningún lado y que acompañó al gobierno y ahora está dudando?
Bueno, ¿Qué le decís a ese señor que ahora está en el medio del cruce del río lleno de dudas? Mira, Diego, antes que me digas vos esto, lo dije yo. Dije que en la microeconomía se está muy mal, que se cierran negocios, que la pobreza sigue mal. Efectivamente, en ese sentido, la cosa está mal. Yo, por ejemplo, apoyo a la Unión Cívica Radical que dijo que no se deben aumentar los impuestos. Estoy plenamente de acuerdo con ese sector de Cambiemos. Las tarifas. No aumentar las tarifas. Las tarifas y hacer algo que se genera el consumo. Sí. Los dos pedidos que hizo el radicalismo. Yo estoy de acuerdo con el radicalismo en ese punto. Yo creo que esa porción de Cambiemos, que es el radicalismo, que es una porción muy importante, especialmente en el interior, y que tiene una historia muy larga. Sobre todo en las clases medias. En las clases medias. Y en cuanto a moral, ni hablar que el radicalismo se luce con una historia muy importante. Entonces, ellos quieren eso. Y ojalá que el radicalismo imponga ese criterio en todo Cambiemos. Es decir, que dentro pero entonces vos adherís a la idea de que el gobierno tiene que un poco modificar su hoja de ruta, Claro. Porque si el malestar continúa, en el sentido de que si aumentan más las tarifas y no hay una recuperación del poder adquisitivo, porque la inflación también sigue alta, por lo menos hasta mayo, va a ser difícil que ese señor que votó renueve el voto. No digo todos, muchos sí lo van a acompañar, pero para los dudosos. Te digo algo que tal vez sorprenda a los que creen que yo soy muy fanático. Yo opino que hay poca autocrítica en Cambiemos. Hay poca autocrítica. No es que no haya autocrítica, hay autocrítica. Conozco algunos casos de autocrítica, pero no es suficiente. Hay que hacer más autocrítica porque los resultados a nivel de la microeconomía no son satisfactorios. ¿Y de qué serviría la autocrítica para vos? En corregir algunas cosas. Por ejemplo, el aumento de las tarifas fue un gravísimo error. Desde la época de la Revolución Francesa se sabe que el aumento de las tarifas y de los impuestos llevan a la revolución, lleva a un cambio drástico. Pero ¿cómo resolvías el tema de las tarifas que están congeladas durante tantos años? Ese dilema, ¿no? De los extremos, ¿no? De no aumentarlas todo el tiempo. Yo creo que efectivamente desde el punto de vista intelectual habría que aumentarlas. O hacer los cálculos y hay que aumentarlas. Pero desde el punto de vista emotivo, político y del humor social, no va. Entonces hay que buscar otra cosa. Es lo que yo suelo decir también de los piquetes. ¿Se puede fracturar Cambiemos, Marcos? Espera, tengo que... Con respecto a los piquetes. Yo digo, los piquetes tienen razón en protestar, pero no tienen razón en cerrar las avenidas. Que imaginen formas de protestar, igual que los docentes. Que imaginen formas de protestar. Tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a impedir que el resto de la sociedad trabaje y produzca. Muy bien, vamos a hacer una primera tanda y a la vuelta vamos a profundizar un poco la charla acerca de el affecto societatis dentro de Cambiemos, es decir, esta relación tirante entre el radicalismo y PRO, por supuesto la coalición cívica. Hubo un reclamo sobre las tarifas y ya hubo una suerte de contestación de parte del PRO acerca de si es posible o no. Lo charlamos después de la tanda y se suman invitados. Dale. Cuando parecía que la estrategia electoral de Cambiemos hacia la reelección iba a estar enfocada en la competencia con el kirchnerismo y el peligro de una unidad peronista, los radicales golpearon la puerta. ¡Somos la Unión Cívica Radical! Y recordaron que a los aliados hay que mimarlos un poco. ¡Adelante, radicales! ¡Adelante sin cesar! Lo que yo creo es que la Unión Cívica Radical debería ir con un programa radical, con una propuesta radical, el PRO con un programa PRO, con una propuesta PRO, y que la sociedad o los que van a votar a Cambiemos elijan. La indiferencia del PRO fue tensando la relación hasta que la cuerda se estiró a su máximo límite. ¿Se rompe la coalición de gobierno? No por ahora, según dejaron en claro ayer los gobernadores radicales que se reunieron en Corrientes. Nosotros creemos que las razones que dieron origen a la coalición Cambiemos siguen vigentes. Ratificando y reafirmando Cambiemos y reafirmar el rumbo que hemos decidido tomar ya en la convención de Gualeguaychú en 2015. Pero sí aparecieron reclamos concretos. Comunicado del radicalismo luego de la cumbre de Corrientes.
creemos necesario revisar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. También creemos conveniente fomentar el crédito para el consumo. La discusión sobre las candidaturas nacionales del binomio presidencial y legislativas corresponde que se desarrolle en el momento oportuno, atendiendo al fortalecimiento de la coalición y a evitar una regresión populista. No faltan de todas formas los radicales que aseguran que debería repetirse el esquema de 2015, es decir, que la candidatura de Macri sea dirimida antes con una PASO en la que se enfrente a un dirigente de la UCR. Y el apuntado, hasta el momento, parece ser uno solo. Sería bueno un debate, por ejemplo, entre Lustó y Macri. ¿Le puede ganar Lustó a Macri? Bueno, me parece que hoy no es tan difícil, ¿eh? ¿El radicalismo logrará forzar una PASO presidencial en Cambiemos? Muy bien, recibimos a Oscar Muiño, básicamente porque es radical. Sí. Fuiste funcionario, Oscar, hace muchísimos años de Alfonsín. Demasiados años. Demasiados años. Es un tipo que sabe del radicalismo. Yo no sé si hay una mesa central como en un casamiento. Viste que si hay un salón de casamiento donde el radicalismo se casa consigo mismo, Sí. ¿te sientan en la mesa principal a vos o al lado del baño? No, yo estoy cerca del baño. Además hay muchas tribus, ¿viste? Está lleno de tribus, hay un comité nacional y todo eso, pero después las tribus radicales, desde que no hay líneas internas, todo ha perdido calidad el debate, como es natural, ¿no? Bien. Porque las líneas se organizaban. Ya sabemos geográficamente dónde se sienta Muiño en el salón. ¿Qué quieren hacer? Mirá, yo creo que el radicalismo tiene una gran duda desde hace 4 años. Estaba repasando un documentito que hicimos con un grupo que nos juntamos a comer en un restaurante que es el Gure. Vos sabés que las comidas y los banquetes son parte de la actividad radical en general y de la política argentina en particular, ¿no es cierto? Entonces ahí habíamos escrito, en noviembre del 2015, es decir, Macri acababa de ganar la elección, acabamos de escribir, se está retrasando lamentablemente un foro donde se discuta la política, las grandes líneas de gobierno y el papel del Estado. Su ausencia es mucho más grave que la formación de un gabinete monocolor. Los grandes proyectos nacen de la política, los acuerdos y disensos, la búsqueda de coincidencias y el limado de desinteligencias y diferencias es el lugar de la política. No sé, ya es lo mismo, lo podrían haber escrito ahora. Sí, noviembre 25 de 2015, todavía no había asumido Macri. Bien. Pero ya se veía una actitud que para mí era un error, digamos. Si habíamos titulado esto de la coalición electoral a la coalición de gobierno. Bien. El tema es el mismo. Como ahora al gobierno le está yendo bastante mal, los radicales se animan un poco más. Me parece que es así de fácil. Es eso, pero ¿qué Sí. quieren, digamos, modificar? En el off, habla lo que tenés que hablar. Vos sos un tipo que habla. ¿Qué quieren? ¿Tener un ministro de Economía? Yo creo que eso es lo secundario. Yo creo que lo que tiene que haber es una mesa que discute hacia dónde se va. Como decía Guinness hace un ratito. Digamos, a ver, el tema de las tarifas es un tema insostenible. Es insostenible ¿por qué? Porque vos tenías un gobierno como el anterior, el kirchnerismo, que hacía abstracción completa del costo. Y ya teníamos unos cortes de luz cada vez más terribles, más largos y más generalizados en el país. Ahora, vos también tenés que ver cuánto puede pagar la gente la luz. Porque el argumento de que la luz hay que pagarla lo que vale, eso depende de cuánto gana la gente. Porque las cuentas de la familia son parte de la decisión en la política. Bueno, puedes decir, bueno, si esto cuesta 3.000, yo sé que a pagar, me llegaron a mandar una cuenta de casi 5.000 pesos de luz. Absurdo. Pero tenés que pensar en ese caso, ¿quién pone los 2.000? Alguien tiene que poner esos 2.000. Yo era muy partidario de la época de las empresas del Estado, que me parece que funcionaban bastante bien, los costos eran razonables, todas las obras que se hicieron grandes se hicieron antes de ese momento. No era regalado. Cuando yo era chico te decían, che, apagá la luz. No es que te decían dejar la luz prendida. ¿Estatizarías de vuelta las empresas? No sé qué hacer, porque me parece que es todo muy difícil de armonizar. Vos fíjate lo que pasó en las empresas públicas, por ejemplo, con las veredas de Buenos Aires, tema pavote. No hay una vereda en Buenos Aires que no esté rota.
¿Por qué? Porque las empresas privatizadas se desentendieron, tercerizaron y las arreglan como la mona. Antes, las empresas públicas tenían un esquema de gran cuidado. Entonces, en la Argentina lo que hace es que cuando se hace estatista feroz y a lo bobo, y cuando privatiza también privatiza a lo bobo. Yo, ¿no? Marcos, de esta conversación veo que podríamos girar como si fuera videoarte y nos ponen en una instalación y podemos girar así, la gente se para, viene un ratito y se va, porque giramos como en un loop que es privatizar, estatizar. ¿Qué pensás vos de este péndulo argentino? Bueno, yo creo que es mejor privatizar que estatizar. Porque, ¿Ves? claro, no, porque si estatizas, el Estado tiene que pagar de algún lado. Claro. El Estado le saca plata a la gente. Yo lo que diría es que estaba incompleta la privatización, porque faltaba decir que la empresa que no arregla las veredas tendría una fuerte multa Claro. y se le quitaría el derecho a seguir trabajando en esa zona. Es decir, está incompleta la privatización. Porque no regula el Estado. Sin organismo de Eso, control. la regulación. Porque en algunos casos, para cobrar la cometa, se entregó la empresa junto con el organismo de control. La Pero el verdad. Estado tiene que controlar. En el menemismo, claro. Sí, claro. Exactamente. Bien. Y entonces, Capiero, ¿qué hacemos? No. Tenemos que arreglar el país antes de entregarle el programa. Me quedé José del pensando Río. lo que vos Tenemos decís. que más o menos no todo, pero las 4 o 5 líneas básicas de cómo arreglar el país tienen que salir de acá ahora. Marcos, En una mesa tenemos que poder hacerlo. Marcos, Después, el gobierno- usted hablaba de un cambio cultural que obviamente desde Alfonsín para acá, hoy ya la democracia es un bien indiscutible y esto fue un cambio cultural donde toda la sociedad Claro. cambió y tiene esta convicción. Lo mismo decía con respecto al tema de la decencia y la necesidad de la decencia a la hora de hacer política. ¿Qué pasa en el plano económico? Y recurro acá a su experiencia como historiador, que nunca nos pusimos de acuerdo en hacer un cambio cultural que nos ponga en la buena senda económica. Miramos a Chile, lo tenemos acá al lado. Políticamente atravesaron procesos mucho más terribles o tan terribles como el nuestro. Y sin embargo, fíjense, no tiene inflación, no es un problema pensar en la economía. ¿Por qué no pudimos hacer ese clic en lo económico? Porque yo creo que lo económico en Argentina está muy supeditado a lo ideológico. Hay elementos ideológicos que bloquean los cambios positivos en nuestro país. Todavía ciertas medidas son consideradas de derecha, ultraconservadoras, y son medidas simplemente liberales. Y ahí es donde patinamos con la ideología. Cuando a vos te dicen a propósito como un adjetivo negativo, Aguinis es de derecha, ¿qué entendés vos de eso que como un agravio es? Yo lo entiendo como un elogio, porque yo no soy de Corea del Norte, ni de Venezuela, ni de Cuba, que es la izquierda. ¿Estamos? Esa es la izquierda. Si yo soy de derecha, ¿cuál es la izquierda? Yo soy liberal, no soy de derecha. No me interesa si es de derecha o de izquierda. Yo soy a favor de aquello que traiga prosperidad, decencia y medidas inteligentes para llevar el país adelante. Que prospere el país. Eso Bueno, soy yo. ayer Pablo Moyano habló, veíamos un video que habló en el Vaticano, Sí. en un encuentro de la industria del transporte, que fue invitado, y le decía, en la Argentina tenemos un gobierno de derecha. Insistió mucho. Como todos los gobiernos de derecha del mundo oprimen a los trabajadores. A mí no se me ocurre ninguna institución que esté más a la derecha de Argentina que un sindicato como el de camioneros. Exactamente. Digo, si uno toma lo que es la derecha, el centralismo, la continuidad, digamos, la perversión del poder enquistado en camioneros de la manera que está. Exactamente. Digo, pero Pablo Moyano se ubica supuestamente en la izquierda, hablando así. Sí, ¿qué Ese es te un parece? problema que tiene la Argentina. Ubicar a referentes políticos en izquierda y en derecha cuando en realidad no lo son. No lo sé, para ¿Y nada. Macri es de derecha, como le endilgan en la oposición? No. Macri es liberal. Y no creo que tenga claridad ideológica. Va acomodándose para que las cosas vayan bien. Tiene buenas intenciones. Tiene una historia económica, por supuesto. Es liberal. Yo hablé las veces con él y él es liberal. No es de derecha, no tiene ideología de derecha, ni tiene ideología de izquierda. Él no ha estudiado policología. No. No es un político en el sentido También se puede ser tradicional, estatista y académico. de derecha. ¿eh? ¿Cómo? También se puede ser estatista y de derecha. Bueno, los nacionalistas. Estatista de derecha o de izquierda, nacionalista. digo, porque Pero acá- tampoco lo encuentro muy nacionalista. Él no corresponde a esa línea que ahora se llama la derecha, que es nacionalista, que es persecutoria, que... No, para nada. Oscar, ahí vos decías que tenían bastante claro el radicalismo antes que asumiera Macri, que había que hablar de algunas cosas. ¿Qué pasó después? Porque Ernesto Sanz se fue enseguida porque no pudo ser jefe de gabinete, le faltó carácter a los radicales, se durmieron en los laureles, es una
es una coalición donde no son pares, digamos que PRO Sí, es sí, gigante y sí. y a los costados está Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. Sí, sí, y porque sí. lo aceptan. Se durmieron los carteles, en los laureles, no tenían muy claro dónde ir. Es que hay una crisis. Se puede reducir a lo que dice Lilita Carrió, que los radicales solo quieren puestos. No, digamos. eso es, justamente es al revés, porque si quisieran puestos serían todos millonarios y en realidad es el partido que tiene más pobre que yo conozco. Pero Después de los ¿cuál es la trotskistas. falla de decir, bueno, acá estamos y... Yo creo que la desaparición de la voluntad de poder, creo que el 2001 fue muy duro, lo dejó muy golpeado el radicalismo, le hizo perder a una parte importante del electorado que lo acompañaba, quedó un poco medio groggy. Terminó Entonces dividido dio una también, ¿no? posibilidad. Terminó dividido, digamos. El radicalismo del 2001 no se recompuso. No se Fácilmente, recompuso. Una parte se la llevó Carrió, otra parte López Murphy, sacó el 1%, el candidato Con radical que Leopoldo fue Leopoldo Morón en el 2003. Sí, pero de todos modos después se reconstituyó, Ricardo Alfonsín sacó el 11, con Labaña sacaron el 17, quiero decir, lo que pasa es que no es un partido que solo pueda ganar una elección, entonces tiene que ir una coalición. Vos fíjate, 83, Alfonsín gana solo. En el 99, De la Rúa ya necesita a un aliado, que se hace la alianza, que es la gente del FELPASO. Y con mucho peronismo adentro. Y ahora, en Cambiemos, ya es la segunda fuerza, digamos, ¿no? Porque la fuerza más importante es el PRO, que pone el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Un material, si tiene cierta flexibilidad frente a los cambios de temperatura y presión, se supone que puede aguantar mejor. Se supone, no lo sé. Sí. Este material, si el ejecutivo de PRO dice, revisé tu lista de pedidos, acá la tenés, no, tal vez. ¿Qué hace el radicalismo? Y eso es lo que yo no sé. Digamos, yo sí sé lo que haría cualquiera de nosotros en la vida personal. Si vos estás en un empleo o en una relación de pareja o con una amistad o en una sociedad y te dicen a todo que no, te vas. Yo creo que el radicalismo le faltó carácter, como bien dice Pablo, en un sentido, porque hay cosas que debe haber dicho, no, esto no, digamos, lo de las tarifas viene de antes. Digamos, la verdad que la gestión en su comienzo tuvo una decisión muy negativa, que fue dolarizar la tarifa en un país donde la gente gana en pesos, no gana en dólares. Vos podés dolarizar en un país donde la gente gana en dólares. Entonces yo creo que ¿Y qué debió haber hecho concretamente? Yo creo que ahí? se debió haber plantado mejor en el armado exigido, el armado de una mesa. Vos fíjate que Pero Oscar, yo te puedo decir esto, digamos, te puedo contestar así. Voló Aranguren. De algún modo, por presión de los socios, también por la coalición cívica, voló Aranguren. Yo creo que Carrió. A vos no te va tan mal gordito, te diría Alfonsín. Pero Carrió. Lo hicieron volar a un ministro. Carrió con mucho menos, logró mucho más. ¿Por qué? Porque presionó más, con mayor personalidad, si vos querés, tal vez un poco más irresponsablemente también, pero el hecho es que Carrió, cada vez que levanta la voz, algo consigue. Pensé que el radicalismo no levantó la voz, y creo que ahora se dio cuenta que en su base, que es una base sobre todo, digamos, de clase media-baja, de muchos empleados públicos, docentes, etcétera, la situación económica cruje. ¿Cornejo está mejor plantado para eso o no? Cornejo. ¿Quién es el levantador de voz? Yo no sé, porque vos tenés un problema. El kirchnerismo estableció una cosa horrible, brevísimo soy, que es que lo agarró, por ejemplo, a Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, que había sido elegido por el radicalismo, le dijo, vení, vos vas a ser el gobernador con más plata de la historia de Santiago del Estero. Podés cambiar tu provincia, pero tenés que traicionar a tu partido. Y si no, te mantenés con tu partido, traicionás a tus comprovincianos que van a seguir pobres. Ese chantaje más o menos se estableció como genérico. Entonces, casi todas las provincias argentinas necesitan dinero para sobrevivir, para pagar los salarios, etc. Entonces, quien está en una provincia, en una intendencia, tiene una mirada naturalmente más chica, más corta, más vinculada a su espacio, a su comarca. Y yo creo que lo que está faltando en la Argentina es una mirada más general, dónde se incorpora la Argentina en la guerra comercial que hay, cómo actúa, qué vamos a hacer con nuestros aliados, cómo vamos a qué tipo de país queremos. Pasamos de pobreza cero a déficit cero, ¿no? Alguien escribió el otro día. Me parece que falta a un estadista. Bueno, van a ser 10 años de la muerte de Alfonsín, lo estamos extrañando, ¿no? Bueno, muy bien. Nos queda una tanda y después hacemos el cierre con Marcos Aguini como nos merecemos todos. Ahí está, ya venimos.
Bueno, en unos minutos está José del Río con Mesa Chica y les digo que tiene unos invitados buenísimos. Así que quédense después de Terapia de Noticias. Vamos haciendo como un balance. Un poco reiterativamente quizás te pregunto, Marcos, vos tenés amigos, vas a comer y en algún momento tus amigos, por ahí alguno votó a Macri y dice, che, ¿qué hago? Pues yo tengo dudas. Y lo que yo te decía, en el negocio está planchado. Si la inflación vuelve a subir el mes que viene, me da dudas si están controlando o no. ¿Qué le hablas? Mira, para cerrar esta difícil pregunta, te voy a contar al final un chiste, pero lo dejo para el final. Al principio te voy a decir que la gente me dice, mira, yo lo voté a Macri, voté a Cambiemos, y ahora estoy arrepentido. No sé qué hacer. No sé qué hacer, me dice. ¿Qué me aconsejas? Digo, ¿cómo te voy a aconsejar? Tenés que evaluarlo vos. Es muy difícil. Es que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y las cosas malas me tienen muy molesto, muy indignado. Le digo, ¿estás con rabia? Dice, no, rabia no, odio no, pero decepción. Y eso lo encontré en muchas personas, ¿no? Que dice, odio no, y es una característica positiva de nuestra sociedad. No hay odio, pero sí hay decepción, molestia. Y tampoco existe la percepción de por dónde debería irse. Le digo, ¿qué harías vos? Yo no sé, dice. Lo que digo yo también. Yo no soy economista, nos escapamos. Pero por ahí me empiezan a decir, ¿pero vos te das cuenta de las cosas buenas que se han hecho? Y digo, ¿qué cosas buenas se han hecho? Dice, mira, yo tengo el registro de que se han construido 2.300 kilómetros de autopistas. Fíjate en esa cifra, ¿eh? 2.300 kilómetros de autopistas en estos 3 años. Digo, sí, llama la atención. Y además se han hecho 20.000 kilómetros de calles pavimentadas, de rutas pavimentadas. Digo, bueno, eso es un buen dato. Te voy a dar uno más, dice. El año pasado aumentó en 500.000 la cantidad de gente que voló por primera vez. Nunca en la Argentina hubo un aumento tan notable de gente que vuela por primera vez como el año pasado. Digo, la pipeta. Me asombra porque volar significa pagar un pasaje más caro. Digo, ¿y qué otras cosas buenas encontraste? Y bueno, mirá, no sé qué decirte, pero, por ejemplo, Argentina es el país que tuvo más turismo de toda América del Sur el año pasado. Digo, bueno, eso es mérito de la sociedad, por supuesto es mérito de la sociedad, o de lo que está ocurriendo en el país. Argentina es muy atractiva, caminamos y hay muchos idiomas por la calle. Le digo, sí, si estas cosas buenas de la macroeconomía se expandiesen también rápidamente a todo, sería fantástico, pero nos encontramos con que se cierran los negocios, a pesar de que hay más turismo, la gente no le alcanza los sueldos. Dicen, sí, es cierto que existe eso, pero por ejemplo, fíjate vos, hay cambios en la justicia. Comenzamos este programa con la justicia, ¿no es cierto? Hablamos de la ley y todo eso. Hubo un acto en la Plaza Vaticano el otro día de miles de personas que se reunieron para protestar por la justicia. Bueno, esa protesta fue muy positiva porque antes no se hacían protestas por el tema de la justicia. Y esto fue muy positivo porque la gente está pidiendo que las cosas cambien. Y por primera vez en la Argentina, funcionarios, sindicalistas y hasta jueces son convocados a declarar en la justicia. Esto es novedoso y positivo. Entonces ahí me quedé yo dudando. Y como cierre de esta respuesta, te voy a dar el chiste. Tenés que hacerlo en un minuto. Bueno, 2 señoras se encuentran en la calle y una le dice a la otra, te veo muy mal, ¿qué te pasa? Estás muy mal. Sí, estoy muy mal. Mi marido fue al supermercado a comprar pan, salió con la bolsa de pan, lo atropelló un auto y lo mató. No me digas, ¿y qué vas a hacer ahora? Y no sé, fideos. Bueno, está muy... ¿Tenés algo para mejorar esta ronda, Muñoz? Esta ronda es inmejorable. Está muy bien. Bueno, muy cortito. Lusto, le hacen un ADN. ¿Es radical? Es yo siempre hago el chiste y digo, el pueblo judío cree que el Mesías no llegó y el pueblo radical cree que llegó y es Lustó. ¿Es el Mesías de ustedes? Que tiene que mostrarlo todavía. Digamos, aparece con intención de voto y como una figura que cumple las reglas de la democracia de candidatos. A muchos nos gusta, todavía tiene que avanzar un poquito y ver si además consigue conquistar al resto de la dirigencia para que lo acompañe, porque él solo no va a llegar. Bueno,
Gracias, Marcos. Gracias, Oscar, y a Gracias todos a vos. ustedes por habernos acompañado. Está José del Río con Mesa Chica, está Jorge Fernández Díaz, no se lo pierdan, y otros muy buenos invitados. Está el fiscal Delgado ahí también, a propósito de D'Alessio y lo que es la justicia, etcétera. No se lo pierdan, nos vemos mañana. Gracias.